Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta sesión de educación médica continua en este espacio para ustedes que es Cultivando Salud. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida a nuestra ponente, que es una especialista de la epilepsia. Y en esta sesión vamos a abordar un tema muy importante del cual se está requiriendo tener una actualización constante en relación a la actualización del manejo en epilepsia. Vamos a hablar sobre este abordaje para tener una actualización. Y pues le doy la más cordial bienvenida a la doctora Lilian Núñez. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Ahora sí puede compartir su pantalla, doctora. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Ocampo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar en actividades de educación continua y en especial sobre epilepsia, dado que es un trabajo que yo vengo realizando en dar información sobre epilepsia desde hace más de 30 años, como les voy a platicar un poquito más adelante. Bueno, pues aquí está mi presentación. El título lo dejamos como actualización en el manejo de la epilepsia, pero no es nada más el tratamiento, el manejo empieza desde el diagnóstico, que a veces no es sencillo de hacer, y sobre esto vamos a platicar. La epilepsia es una enfermedad que se acompaña de varias situaciones como trastornos psiquiátricos, estigma, rechazo social, pobre autoestima, y proponemos como soluciones el dar información, tener un diagnóstico y control de las crisis y tratar el resto de las situaciones que acompañan a la epilepsia que vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Vamos a empezar a hablar de la epilepsia como enfermedad. Y lo primero es ubicarnos en la importancia que la epilepsia tiene hablando en números. La epilepsia tiene una distribución mundial con mayor frecuencia en países no desarrollados. El 1 a 2% de la población mundial la padece, por lo tanto, tenemos más de 60 millones de personas con epilepsia en el mundo, alrededor de 2 millones en México, y de este grupo tenemos del 30 al 40% con epilepsia de difícil control. Esto quiere decir que aunque tengamos un diagnóstico y tengamos un tratamiento, la epilepsia no logra controlarse y significa un problema cotidiano. La epilepsia puede iniciar a cualquier edad, pero 3/4 partes lo hacen antes de los 20 años. Esto quiere decir que el debut es en la infancia o en la adolescencia en la mayoría de los casos, pero puede iniciar en cualquier momento de la vida, incluso en la edad senil. Constituye la primera causa de consulta en los servicios de neurología, dado que es un padecimiento crónico que requiere vigilancia médica por mucho tiempo. Definimos epilepsia como la presentación crónica y recurrente de fenómenos paroxísticos que son las crisis o ataques, los cuales se originan por una descarga neuronal desordenada y excesiva que tiene causas diversas y manifestaciones clínicas variadas. Es, por tanto, una condición crónica cerebral con propensión para desencadenar crisis y con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, lo cual hace que la epilepsia sea un problema de manejo multidisciplinario por todas estas repercusiones. Definimos a las crisis
que es lo que vamos a ver primero, cómo la presentación de síntomas y signos secundarios a la actividad anormal excesiva o sincrónica neuronal del cerebro. Estas crisis son transitorias, tienen un inicio brusco, que es lo que les da el carácter paroxístico, una duración corta de segundos a pocos minutos, generalmente menos de 2 minutos, y van a tener un patrón de presentación cada vez que ocurren. Esto es, cada quien va a tener una modalidad de crisis y en cada ocasión que se presenten va a ser de manera similar. Y aquí vamos a ver un ejemplo de la crisis generalizada tónico-clónica, que es la más evidente, la más aparatosa, y que cualquiera que vea un fenómeno de este tipo va a saber que es un ataque epiléptico. La presentación del ataque es impredecible y cuando termina, la persona recupera su estado normal, a veces inmediatamente, dependiendo del tipo de crisis, y en ocasiones va a tener un periodo de recuperación, de transición entre lo que es la crisis y la normalidad. Entonces, mientras estaba yo hablando, estaba ocurriendo la crisis y la duración fue alrededor de 1 minuto, que es esta parte de la duración corta que mencionábamos como característica común de cualquiera de las manifestaciones que las crisis puedan tener. Dado que hay muchas modalidades de crisis, las tenemos que clasificar para poder ubicarnos en el diagnóstico y tenemos dos grandes grupos, las que inician con una localización en algún punto de las redes neuronales limitadas a un hemisferio cerebral. Y aquí vemos en este segmento muy pequeño de electroencefalograma la descarga anómala con estas puntas que se ven solamente en uno de los canales. Y algo se alcanza a ver en los canales contiguos, pero esto es básicamente en este sitio. En cambio, las crisis generalizadas se originan en algún punto de redes neuronales distribuidas de manera bilateral y eléctricamente en el estudio del electroencefalograma las vamos a ver como anomalías que se detectan en todos los canales de manera simultánea. Entonces, esta clasificación tiene que ver con la clínica, pero tiene que ver con la manifestación eléctrica. Vamos a repasar algunas crisis cuya semiología tenemos que ubicar para poder hacer un diagnóstico. Vamos a hablar primero de las que son crisis focales con preservación de conciencia que tienen manifestaciones motoras, que pueden consistir en movimientos tónicos o clónicos de un segmento corporal de principio a fin de las crisis en ese segmento, o bien extenderse estas manifestaciones motoras a sitios contiguos y allí les llamamos crisis motoras con marcha. Tenemos otra modalidad de movimiento que sería desviar los ojos, la cara o girar todo el cuerpo hacia un lado, a lo cual le llamamos crisis versivas. Tenemos otras de detención del movimiento que antiguamente se llamaban posturales, o puede haber vocalización de sonidos, a lo que llamamos crisis fonatorias. En estos dibujos de Netter que todos conocemos, vemos cómo él lo artísticamente lo manifiesta y aquí vemos el movimiento y vemos la versión. Enfatizo la corta duración, segundos a menos de 2 minutos. Y aquí vemos un par de videos en los que vamos a mirar aquí la manifestación en el segmento corporal de la mano derecha, estos movimientos que son constantes. Esta niña tiene, aquí no aplica lo de la corta duración porque ella tiene un estado epiléptico focal motor. Y durante todo el tiempo que dura el video y mucho más, ella tiene estos movimientos. Este otro ejemplo es de una crisis versiva con la desviación de ojos y cara a la izquierda y vemos el movimiento, la extensión
tónica, pero las sacudidas que tienen las extremidades izquierdas en este bebé. Otro grupo son las crisis sensoriales con preservación de conciencia. Podemos tener variedades somatosensoriales en las que la persona percibe sensación de adormecimiento, dolor, que una extremidad crece o que no siente nada en esa extremidad. Podemos tener fenómenos simples como luces o manchas, serían crisis visuales, la percepción de sonidos sencillos como zumbidos, que se llaman auditivas, zumbidos, susurros, aquí Netter lo ejemplifica como con un ruido melódico, olfatorias, percepción de olores desagradables, gustatorias, percepción de sabores desagradables, vertiginosa, sensación de que los objetos giran alrededor o el sujeto cae en el vacío. Nuevamente, corta duración, segundos a menos de 2 minutos, con la persona totalmente consciente que se da cuenta de lo que le está sucediendo y es la única que nos lo puede decir. Tenemos crisis focales con alteraciones autonómicas. Dado que el cerebro también realiza esta función de controlar el sistema nervioso autónomo, podemos tener crisis con diaforesis, palidez, rubicundez, malestar abdominal, sensación de defecación, etcétera, que tiene que ver con nuestros órganos internos. Puede haber taquicardia, puede haber aumento de la frecuencia respiratoria, etcétera. Entonces, esto es otra manifestación y el malestar abdominal difícil de describir, de definir, es una manifestación muy frecuente en ciertos tipos de epilepsia focal que también son muy frecuentemente del grupo de difícil control. El órgano del pensamiento es el cerebro y podemos tener también manifestaciones de las funciones cerebrales superiores, incluidos los afectos. Tenemos crisis en las que hay dificultad para comprender o expresar lenguaje, se llaman crisis disfásicas. Fenómeno de lo ya visto o jamás visto, que se llaman dismnésicas. Y esto es algo muy frecuentemente referido por pacientes que tienen patologías psiquiátricas y que no necesariamente tienen epilepsia. Generalmente este fenómeno precede a otra manifestación de epilepsia que vamos a ver a continuación y que de esa manera podemos ligar con el fenómeno epiléptico. Las cognitivas, ahora todas se les llama cognitivas, pero anteriormente eran crisis de despersonalización o la presentación de pensamientos ajenos. Tenemos crisis afectivas en las que la persona puede sentir bruscamente ansiedad o ira o miedo o tristeza o placer o tener risa durante el periodo de la crisis. Las ilusiones son distorsión de las percepciones y aquí tenemos el fenómeno de Alicia en el País de las Maravillas, que mucha gente lo platica como algo muy curioso, que las personas perciben que ellos mismos o los objetos pueden crecer, pueden reducirse de tamaño o los objetos se pueden acercar o alejar. Tenemos también la percepción de imágenes o sonidos complejos que son fenómenos alucinatorios. Y aquí vamos a tener nuevamente, recuerdo esto y perdón que esté reiterando esto porque muchas de estas manifestaciones pudieran corresponder a otro tipo de alteraciones, pero la característica primordial es que bruscamente se presentan y son seguidas de otro fenómeno o pueden venir aisladamente, pero se quitan en un tiempo muy corto. Tenemos estas otras en las que la persona ya no tiene la conciencia preservada y no guarda memoria de lo que le sucede. Estas se llaman crisis focales con alteración de la conciencia. Los pacientes las describen como ausencias y preferimos los neurólogos que nos las digan como desconexiones
para no confundir con las que sí llamamos ausencias y que vamos a ver más adelante. Este joven está desconectado, aunque parece a veces hacer contacto con su interlocutor, y tenemos automatismos motores en los que hace todos estos movimientos muy ruidosos. Esta otra joven tiene desconexión, está perdida su conciencia y hace algunos movimientos de la cabeza, de su mano, de su boca, como automatismos mucho más leves, digamos, que las del joven anterior. Entonces, pues tenemos estas modalidades y las personas pueden tener solo desconexión o tener automatismos acompañando a esto. El término aura, que se usa todavía con mucha frecuencia y que durante un tiempo trató de erradicarse de la terminología relacionada a la epilepsia, pues se utiliza nuevamente muchas veces. Este término significa aviso, pero en realidad es ya el inicio de la crisis epiléptica. Y esto es una experiencia subjetiva de cualquiera de las que mencionamos anteriormente, que el paciente percibe, pero está ya reflejando la descarga inicial de la crisis en el cerebro. Puede presentarse aisladamente, allí cuesta mucho trabajo pensar en epilepsia, y puede progresar a una crisis focal motora, a una crisis focal con conciencia alterada o a una bilateral tónico-clónica en la que la persona sigue con la conciencia perdida, pero tiene los movimientos bruscos que vimos en el video. En cuanto a las crisis generalizadas, tenemos esa que es la tónico-clónica, que vamos a volver a mirar, pero tenemos otras más que están enlistadas aquí y que vamos a ver ejemplos con los videos. La que sí se llama ausencia es una desconexión que fácilmente se puede desencadenar por hiperventilación, como vemos en este video. Esta niña está respirando rápido, soplando el papelito, y cuando lo hace, se desconecta. Aquí tiene la ausencia de muy breve duración, generalmente no dura más de 20 segundos y allí ya volvió. Tardó ella pues alrededor de 10 segundos. Inicia y termina bruscamente, tiene a veces fenómenos acompañantes, parpadeo, a veces algún otro movimiento. No hay síntomas al finalizar y puede presentarse con una alta frecuencia. Como vimos, se precipita fácilmente con la hiperventilación y el electro es generalizado con estas descargas que son típicas de esta crisis, con una morfología de punta, onda lenta, que caben 3 de estos complejos en un segundo, y esta característica es lo que nos comprueba esta ausencia típica. Tenemos esta otra modalidad que son las crisis mioclónicas, que consisten en sacudidas bruscas de segmentos corporales o de todos los músculos del cuerpo que producen caída. Eh, la epilepsia en la que suele presentarse este tipo de crisis con mayor frecuencia, la vemos en la clínica, aquí tenemos las mioclonías, es la epilepsia mioclónica juvenil. Aquí estábamos viendo un estímulo luminoso. Esta epilepsia es fotosensible. Con los estímulos luminosos intermitentes, las descargas se producen. Aquí la vemos, una descarga generalizada de polipuntas, y esto nos da este diagnóstico de crisis mioclónica y que a veces los pacientes no nos la relatan. Hay que preguntar si tienen en algún momento, sobre todo en las mañanas, un poco después del despertar, este tipo de sacudidas que a veces los hacen tirar los objetos, el cepillo de dientes, el cepillo del pelo, la taza de la bebida, etcétera.
Entonces hay que interrogarlas porque los pacientes no piensan que esto pueda ser un fenómeno epiléptico. Tenemos esta otra que son crisis, es una crisis tónica en la que este niño empieza a perder la conciencia y poco a poco se nos va y va a tener un fenómeno motor que ahorita vamos a ver unos segundos más adelante. Entonces, esta es una crisis tónica. Aquí empezamos a ver un movimiento y vamos a ver cómo se empieza de las 4 extremidades con la conciencia perdida. Y aquí vemos esta respuesta tónica que tiene esta criatura. Vemos de nuevo la crisis tónico-clónica generalizada, le vamos a quitar el sonido, en la que la persona pierde la conciencia, emite un grito, abre la boca y los ojos, se pone rígida de todo el cuerpo y de las extremidades, esta es la fase tónica, y luego se sacude rítmicamente de las 4 extremidades de una manera bastante intensa, y esto se va a ir atenuando a lo largo de los segundos que dura la crisis hasta que termina estas sacudidas y la crisis termina también. Durante la crisis vamos a escuchar respiración estertorosa, a ver mucha salivación y flemas que pueden hacer que la respiración se escuche estertorosa y haya cianosis. Vamos a tener las pupilas dilatadas y la persona puede emitir orina o excremento. Vamos a tener taquicardia, aumento de la presión arterial y al terminar en el periodo post-ictal vamos a tener confusión, dolor corporal, dolor de cabeza, a veces náusea y vómito y sueño. Entonces, cuando nos llega un paciente a la consulta y nos dice es que convulsioné, le vamos a preguntar si tuvo un fenómeno que pudiera ser focal o fue un fenómeno como este y le vamos preguntando a ver qué pasó, gritó, para dónde se abrieron los ojos, abrió la boca, etcétera. De modo que podamos caracterizar los datos que son típicos de esta crisis tónico-clónica. Esta otra, por otro lado, es una pérdida del tono muscular. Se llama crisis atónica. Esta pérdida del tono muscular hace que el sujeto pueda caer o se le caiga la cabeza. Se pierde la conciencia momentáneamente y por eso la persona al caer no se puede defender. Si no mete las manos como lo hacemos todos cuando estamos sintiendo que nos caemos, ¿no? Aquí ven cómo cae y la están deteniendo a esta criatura. Es una crisis más frecuente en niños y adolescentes y ocurre en el contexto de epilepsias o síndromes epilépticos que son antiguamente llamados catastróficos, son síndromes epilépticos de la niñez o de la infancia que en este contexto cursan con otros tipos de crisis como mioclónicas, como generalizadas tónico-clónicas, con ausencias también, y son crisis muy lesionantes que hacen que las personas anden muy protegidas o con un casco. Esta otra que es de bebés se llama crisis, esta crisis se llama espasmo infantil. Esto consiste en contracciones bruscas de las 4 extremidades, como pueden ver, y ocurre una tras otra. Con la crisis viene llanto, y cuando estas crisis empiezan en esta edad infantil, vamos a tener deterioro del desarrollo neurológico, un electro caótico con una modalidad que se llama ipsarritmia y forman parte de un síndrome que se llama síndrome de West. Aunque se están tratando de erradicar los epónimos, pues muchos todavía los usamos y esto se llama un síndrome de espasmos infantiles.
Aquí tenemos en resumen, cómo es la clasificación de las crisis epilépticas. Tenemos crisis de inicio focal con la conciencia preservada o con la conciencia alterada. Podemos tener un inicio motor o un inicio no motor, que ya vimos, y cualquiera de estas crisis puede pasar a bilateral tónico-clónica. Tenemos crisis generalizadas de inicio motor, que ya vimos los ejemplos, y crisis de inicio no motor o de ausencia, que también ya vimos, y a veces no podemos definir si hay un inicio focal o no, y le llamamos de inicio desconocido. Y cuando no tenemos prácticamente mucha información, podemos ponerlas como no clasificadas. Aquí está el logo de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que tiene muchos expertos en el mundo que se encargan de hacer todas estas recopilaciones y darnos estas recomendaciones para poder denominar a nuestras crisis. Ahora, cuando vemos entonces a alguien que llega a nuestra consulta con una crisis que dice, me dio un ataque, es necesario hacer un interrogatorio exhaustivo al paciente para que nos describa el evento desde su inicio. Generalmente cuando van al médico es porque tuvieron un ataque tónico-clónico generalizado, pero debemos no quedarnos solo con esa información, sino preguntar al paciente qué hubo antes de ese evento tónico-clónico tan aparatoso. Entonces hay que interrogar síntomas previos, todos los que comentamos, alguna sensación de angustia, una sensación en el estómago, se puso pálido, se puso rojo, se le pararon los pelitos del cuerpo, etcétera. Y esto pues nos va a permitir sospechar un fenómeno focal, ya sea sensitivo, cognitivo, autonómico, que nos indica esa focalización. Tenemos que preguntar qué hay después del ataque, si hubo incontinencia, mordedura de lengua, es sugestivo de un ataque epiléptico, pero siempre hay que preguntar las circunstancias, posibles desencadenantes y extender el interrogatorio a padecimientos, medicaciones que pudieran tener una relación con el fenómeno que nos están platicando. El testigo nos debe platicar cuando ya la persona perdió la conciencia, qué le observa. Si hay cambios de la coloración de la piel, movimientos, cambios del tono muscular, si la persona estando en apariencia inconsciente reacciona al estímulo verbal o al tocarlo, y cómo está al final de la crisis, si tiene confusión, somnolencia, si llora. Todo eso nos va a permitir hacer diagnóstico diferencial. Les pedimos que le tomen un video con el teléfono, que por fortuna ahora todo el mundo trae uno, y de esa manera, en vez de estar batallando con la memoria del testigo, pues ya tenemos una imagen que podemos revisar más de una ocasión para ver claramente las características de las crisis. Y tratando de buscar qué puede haber sido el motivo de esto, preguntamos enfermedades previas. Muchos casos de epilepsia tienen alguna enfermedad remota que tuvieron o una situación como golpes en la cabeza, un nacimiento muy difícil, problemas de hipoxia perinatal, un evento vascular alrededor del nacimiento, etcétera. Y esto con el tiempo nos puede provocar epilepsia. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con trastornos del sueño, como las mioclonías del sueño. Ya vimos cómo son las mioclonías estando la persona despierta, pero las que tenemos todos cuando nos quedamos dormidos se van a ver de manera muy parecida. Podemos también detectar alteraciones del sueño, parasomnias, como el sonambulismo,
los terrores nocturnos, podemos tener somniloquios y esto hay que interrogarlo. La duración de estos fenómenos es bastante más larga de lo que es cualquier crisis epiléptica, pero la característica pudiera confundirse. El desmayo es otra situación, técnicamente es el síncope, que sucede no por una descarga eléctrica anómala cerebral, sino por una baja brusca de la presión arterial que hace que el cerebro tenga esta falla circulatoria brusca y se pierde la conciencia, pero generalmente vienen fenómenos previos: palidez, sudoración, dolor de cabeza, palpitaciones, visión borrosa o sensación de obscurecimiento, sensación de desvanecimiento, caída y pérdida de la conciencia. Esto dura muy poquito, a veces hay algunos movimientos y esto puede hacer ver al testigo como una posible convulsión, pero hay que ver cómo sucedió, en qué circunstancias, porque siempre hay una circunstancia que hace que ocurra este fenómeno circulatorio brusco: exposición al calor intenso, un lugar mal ventilado con mucho dióxido de carbono, un dolor intenso corporal, algo así, una impresión fuerte, que le saquen la sangre en un estudio, que vean sangre. Esto puede producir un síncope por un reflejo vasovagal o porque la persona a lo mejor es hipertensa y tiene un exceso de tratamiento antihipertensivo o tiene disminución de la frecuencia cardíaca, y todo esto puede conducir a un síncope. Tenemos, por otro lado, alteraciones psicológicas en personas que padecen depresión o ansiedad y que pudieran hacer fenómenos conversivos, en los que una situación emocional conduce a síntomas y signos que parecen una crisis. Esta niña llegaba con nosotros en calidad de estado epiléptico, pero al tomarle el electro y ella tener todos estos movimientos, no se detectaba ninguna anomalía eléctrica y ella, aparentemente inconsciente, de repente platicaba en medio de esta inconsciencia y seguía con sus movimientos. Esto lo catalogamos como un fenómeno conversivo, pero también puede haber una simulación, y este tipo de fenómenos, que se llaman crisis psicógenas no epilépticas o eventos paroxísticos psicógenos no epilépticos, a veces constituyen una terrible dificultad para hacer la diferenciación. ¿Cómo vamos entonces a comprobar que se trata de una crisis epiléptica? Bueno, generalmente el electroencefalograma se va a ver alterado. En más de la mitad de las personas que tienen crisis epilépticas va a haber anomalías interictales, es decir, cuando la persona no está teniendo crisis, y si tenemos la suerte de que la crisis le dé durante la toma del electro, pues la correlación va a ser muy clara. Entonces aquí tenemos este fenómeno interictal en una crisis focal. Tenemos la hipsarritmia que ya habíamos comentado, la descarga de ausencia típica y la crisis tónico-clónica generalizada. Cuando tenemos claramente la descripción de los fenómenos paroxísticos clínicos y tomamos un electro que pudiera salir normal, no se descarte el diagnóstico de epilepsia. En cambio, al revés, un electro alterado puede ocurrir hasta en el 20% de la población, pero si no hay ningún fenómeno clínico que sea sugestivo de una crisis, esto paroxístico de corta duración, no podemos decir que tenga epilepsia. Y esto es un error frecuente que vemos en trastornos de atención, en autismo, en migraña o en cualquier otra situación que a lo mejor no tiene indicación para hacerse un electro, pero se lo hacen y puede tener alguna alteración y no es correcto diagnosticar epilepsia.
La mayoría de las personas se inquieta mucho cuando tienen crisis, son crisis realmente epilépticas y quieren saber si no tienen una lesión en el cerebro. Entonces, sí hacemos estudios de imagen. El más útil de los estudios es la resonancia magnética porque nos muestra cambios que a lo mejor la tomografía no capta. Pero hay muchos otros que la tomografía sí nos permite ver como consecuencias de un trauma, como esta hidrocefalia con calcificaciones, como la cisticercosis, un tumor, un infarto cerebral, pero la resonancia nos puede mostrar esta lesión que se llama esclerosis mesial temporal, que vemos con alta frecuencia en personas que tienen epilepsia de difícil control focal con alteración de la conciencia. La detección de lesiones responsables no supera el 40% de los casos, así que más de la mitad van a tener estudios de imagen normal y los que no tienen alteraciones, pues quiere decir que no hay una lesión estructural responsable de su epilepsia, pero no quiere decir que no hay epilepsia. Y así es como tenemos la clasificación de las epilepsias que vamos a realizar diagnosticando el tipo de crisis. Así tenemos epilepsias focales, tenemos epilepsias generalizadas, epilepsias con crisis generalizadas y focales o con crisis de inicio desconocido. Al hacer el electroencefalograma podemos verificar que hay anomalías características de algún tipo especial de epilepsia, como vimos en el síndrome de West, como vimos en el síndrome de epilepsia mioclónica juvenil, que vamos a encontrar anomalías electroencefalográficas que son típicas y nos integran junto con el cuadro clínico un síndrome epiléptico. Y buscamos causas estructurales, pero también puede haber causas genéticas, metabólicas, inmunes, infecciosas o causas desconocidas. Y juntando toda esta información podemos concluir un síndrome epiléptico de causa estructural, por ejemplo, como un síndrome de West con una lesión isquémica perinatal. Eso se puede concluir y tenemos epilepsia perfectamente definida en todas sus características. También es necesario investigar las comorbilidades que muy frecuentemente ocurren con la epilepsia, especialmente comorbilidades psiquiátricas, de las cuales vamos a platicar brevemente un poco más adelante. Una vez que tenemos el diagnóstico de crisis epilépticas, procedemos al tratamiento que yo le pongo aquí integral, porque como vimos, abarca muchos aspectos, muchas repercusiones y tenemos que atenderlas todas. Entonces, la meta del tratamiento es lograr un control absoluto de las crisis epilépticas, no causar efectos colaterales o detectarlos oportunamente y tratarlos de corregir con el otro tratamiento o alguna estrategia y rehabilitar y reintegrar al paciente a la sociedad. ¿Cómo vamos a lograr estas metas? Pues dando medicamentos anticrisis. Antiguamente se llamaban medicamentos antiepilépticos, pero los expertos dijeron no están actuando en la fisiopatología de la epilepsia, pero sí controlan, reducen las crisis o las eliminan y por eso ahora se llaman medicamentos anticrisis. Hay que evitar factores precipitantes, que hay personas que lo ubican mucho con deprivación de sueño, es cuando tienen crisis eh, más fácilmente o con los ayunos prolongados o con la fatiga excesiva, con estas situaciones que fácilmente se pueden identificar y procurar llevar un mejor estilo de vida que nos evite estos factores. Y entre otros, el estrés, que a veces no podemos hacer mucho al respecto,
pero sí podemos identificarlo y tratar de que la persona lo maneje mejor. Vamos entonces a detectar y tratar las comorbilidades de ansiedad, depresión, psicosis o cualquier otra situación que se esté presentando. Aquí les presento un calendario de crisis que tenemos en el hospital y que es muy fácil que se pueda imprimir, pero se puede llevar el registro de las crisis en un calendario o en una agenda. Y aquí vemos un acercamiento todos los meses del año, todos los días de cada mes y cuadritos de mañana, tarde y noche, donde la persona pone con un puntito o un palito la presentación de sus crisis. Esto al principio nos es muy útil. Cuando logramos la meta, pues ya el calendario no va a tener ninguna anotación, es lo que queremos todos, pero podemos lograr una mejoría a medias y eso nos es de utilidad para ver cómo vamos a continuar. Es muy importante explicarle a la familia y al entorno, la gente que está alrededor, qué es lo que deben hacer ante un ataque epiléptico mayor. No hay que dejar solo al paciente, observar todas las características de las crisis, despejar el área para evitar que se lastimen con objetos cercanos, colocar a la persona de lado para que drenen por la comisura labial la salivación y flemas excesivas, aflojar la ropa, proteger la cabeza, como vemos en la ilustración, y no introducir ningún objeto en la boca a pesar de que la persona se vaya a morder la lengua. La lengua se recupera en general con mucha facilidad y si le metemos cosas podemos romper un diente, podemos lastimar mucho más a la persona o podemos hacer que el objeto que no es muy firme se rompa y se lo traguen y tenemos ahí una complicación. Entonces, no introducir ningún objeto en la boca y esperar a que la crisis termine, tomarle el tiempo y acompañar a la persona hasta que recupere plenamente la conciencia, lo cual puede llevar unos pocos minutos. No es necesario llevar al hospital a menos que la crisis se prolongue más de lo habitual o se repita antes de recuperar la previa. Los fármacos anticrisis tenemos una gran variedad actualmente. Aquí tenemos en la primera columna los que llamamos clásicos y aquí tenemos los de nuevas generaciones que si ven los asteriscos con los colores, no sé qué tanto se distingue en la proyección, aquí coinciden con los tipos de crisis que vamos a tratar y la gran mayoría, si no es que todos, van a actuar contra crisis focales con preservación de conciencia, con crisis focales con alteración de conciencia, las generalizadas tónico-clónicas. Pero para las demás, como las atónicos, las ausencias, las mioclónicas y los espasmos infantiles, no van a actuar y allí tenemos varias que tienen aquí muchos asteriscos de varios colores. Y entonces vamos a ver qué tipo de crisis tenemos para elegir cuál medicamento nos va a resultar con ellas. Tenemos aquí una lista de los medicamentos clásicos, su dosificación en miligramos por kilo de peso, la dosis promedio efectiva en adultos y una abreviatura que es una convención internacional para denominar a cada uno de los medicamentos. Lo mismo lo tenemos para los fármacos de nueva generación. Todos tienen su abreviatura específica, su dosificación en miligramos por kilo, la dosificación promedio en adultos. ¿Y cómo los vamos a usar? Bueno, vamos a iniciar al principio cuando tenemos la primera vez que alguien viene con crisis y vamos a empezar un tratamiento, debemos hacer una elección de un solo medicamento para evaluar la efectividad, para evaluar la tolerabilidad, vigilar efectos indeseables característicos de cada fármaco, no vamos a tener interacciones, vamos a tener mayor facilidad de administración.
El diagnóstico del tipo de crisis es indispensable para elegir el medicamento. Debemos conocer su mecanismo de acción. Vamos a considerar edad, género, disponibilidad del medicamento, sobre todo si estamos en una institución. No le vamos a dar el último grito de la moda farmacológica si ese no ha llegado al IMSS, no ha llegado al ISSSTE y no se lo podemos proporcionar dentro del servicio. Entonces, esto es muy importante analizarlo. Tenemos otras opciones. Si es por parte de la persona que se va a adquirir, también ver el costo, ver la capacidad económica de la persona para no darle un tratamiento que signifique el gasto de más de la mitad del ingreso familiar, porque no va a ser posible sostenerlo. Si no es la primera vez que vienen con nosotros, hay que preguntar qué otros medicamentos tomaron y por qué razón se los cambiaron. Muchas veces el motivo no es que no haya un control, hay motivos diversos. Y lo importante pues es conocerlos y tomar en cuenta que cuando se nos pasa la mano de dosis, vamos a tener efectos adversos comunes como diplopia, mareo, somnolencia, nistagmus, ataxia o bradipsiquia. Alguno de ellos, varios de ellos o todos podemos verlos cuando tenemos una dosis tóxica. Y aquí vamos a ver cuál es la elección. Vamos a ver que para las ausencias, el valproato y la lamotrigina, para las mioclónicas, el valproato, para la tónico-clónica tenemos muchas opciones. Para la atónica, el valproato, para las focales con preservación de conciencia, tenemos también varias. Y para las que no podemos clasificar, usamos uno de espectro amplio como el valproato. Para los espasmos infantiles, la vigabatrina es la primera elección con estas crisis tan difíciles de manejar. Vamos a usar una dosificación en miligramos por kilo de peso en niños o dosis dentro del promedio efectivo en adultos. Vamos a hacer un escalamiento gradual. Recordar que las dosis muy bajas o excesivas no funcionan y vamos a usar un horario de reloj que no se relacione con los alimentos porque estos son muy irregulares en su horario y pueden bloquear la absorción de algunos de los medicamentos. Entonces tenemos que considerar la vida media de los medicamentos y de acuerdo a ello daremos cada 8 horas en horario de 6, 14, 22, por ejemplo, cada 12 horas en horario de 7 y 19 horas como ejemplo, o una vez cada 24 horas, por ejemplo, a las 21 horas, pero acordar con la persona cuál va a ser el horario y que pongan su alarma en sus teléfonos para que no se les olvide. Vamos a alcanzar un estado estable tras 5 vidas medias del medicamento y ahí es cuando vamos a decir si va a funcionar o no. No puede lograrse un control tras la toma de una pastilla porque eso es imposible, hay que esperar un poquito. Cuando sí lo logramos con la dosis que escogimos del medicamento adecuado, etcétera, vamos a mantener la misma dosis probada como efectiva por lo menos durante 4 años después de la última crisis, por pequeña que sea la crisis, y vamos a ver si es candidato a retiro del medicamento, revaluando el caso, haciendo un nuevo electro, si es normal. Clínicamente no tenemos ninguna duda de que ya no hay crisis. Podemos hacer reducción paulatina de las dosis en un periodo no menor a 6 meses hasta suspender y observar. Si tenemos recaída, va a ocurrir en los primeros 6 meses. Y ojo, la epilepsia mioclónica juvenil es aconsejable no quitar el tratamiento porque el 90% o más recae. Si suspendemos bruscamente es recaída segura y tenemos un riesgo de estado epiléptico, que es una complicación grave
que en esta ocasión no vamos a tratar. Podemos hacer un cambio si la primera elección no funcionó. Agregamos el segundo medicamento a dosis de escalamiento gradual. Esperamos a que se estabilice, se tolera, es efectivo. Retiramos el primer medicamento en pocos días y a veces necesitamos dejar un segundo medicamento para el tipo de crisis. No es adecuado empezar con politerapia y decirle voy a dar poquito de este y poquito de aquel, porque ninguno de los dos a dosis impropias va a funcionar y la combinación tampoco. Y hay algunas combinaciones adecuadas que tienen diferentes mecanismos de acción, pero los dos medicamentos deben estar en dosis apropiadas, no nada más un poquito de este y un poquito de aquel. Con un primer fármaco vamos entonces a controlar casi la mitad, si lo damos correctamente, casi la mitad de los casos. Si tenemos que cambiar a un segundo fármaco, esto se incrementa un poco y casi logramos un 60% y nos queda un 40% que de entrada llamamos refractario, donde vamos a intentar una combinación de un par de medicamentos y si no nos funciona, evaluamos para un procedimiento de intervención quirúrgica. La epilepsia refractaria se define como falla al tratamiento tras el empleo de dos fármacos elegidos y administrados de manera adecuada, en monoterapia o en combinación, bien tolerados, pero a pesar de ello no consiguen un estado libre de crisis de forma sostenida. Esta es una definición operativa, pero en sentido estricto esta definición de este neurólogo dice que el paciente con epilepsia refractaria es aquel que por el tipo de crisis y o su frecuencia y o los efectos colaterales de medicamentos y o las repercusiones psicosociales de la epilepsia es incapaz de desarrollar todas sus capacidades. Así que esta definición es muy amplia y generalmente nos vamos con la operativa para poder proceder a evaluaciones como para la cirugía de epilepsia, de la cual hay varias modalidades, sobre todo resecciones para crisis focales con epilepsia del lóbulo temporal o del lóbulo frontal y otros procedimientos paliativos como callosotomía o la colocación de un estimulador del nervio vago. Volvemos a esta lista de problemas que vamos a ver ligados a la epilepsia y aquí tenemos trastornos psiquiátricos que requieren tratamiento psicológico o psiquiátrico. Aquí está la lista de trastornos psiquiátricos que podemos hallar en epilepsia, como trastornos de la personalidad, el control de impulsos, disociativos, trastornos psicóticos y trastornos afectivos. En la personalidad de la persona con epilepsia que antes a mí me enseñaron en la escuela, que había una personalidad de la persona con epilepsia. Esto constituye el síndrome de Geschwind con mucha emocionalidad, vivencia intensa de emociones, seriedad, sentido de destino personal y tendencia a escribir, sentido del deber, sentimientos de culpa, mucha inclinación a convicciones religiosas e intereses cósmicos, viscosidad, escrupulosidad, detallismo y persistencia. Esto causa dependencia, tristeza. La persona está irritable, se enojan con mucha facilidad, son rencorosos, cursan con ansiedad y a veces paranoia. Entonces, esto lo vemos en un 20-25% de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Ahora, la psicosis se puede ver, la asociación puede ocurrir con mayor frecuencia que la esperada al azar y la psicosis puede verse en el momento de la crisis, puede verse en el periodo posictal y la que nos preocupa mucho es la psicosis interictal porque tiene características parecidas a la esquizofrenia
pero se preserva mejor el afecto que en la esquizofrenia. Los trastornos emocionales, sobre todo la angustia por el temor a lo desconocido como fuente de miedo inespecífico, surge por la incertidumbre ante las crisis. Las personas declaran cosas como esta: lo peor de tener crisis es saber que pueden ocurrir en cualquier momento, causa angustia, inseguridad y sobreprotección, y esto se ve agravado por la actitud de la familia, la actitud del grupo social, incluso la actitud del médico y la vergüenza. Hicimos una encuesta y detectamos en un grupo de 101 pacientes con epilepsia que más de la mitad, casi las 3/4 de las personas, dicen sentirse ansiosas o deprimidas y tener trastornos del dormir. Esto pues es algo muy frecuente que tenemos que preguntar y también ver qué reacción emocional tienen ante el duelo. Sabemos que la gente primero niega el problema, luego se enoja, negocia: yo no tengo nada, no necesito tratamiento, puedo dejar el tratamiento a veces y tomarme unas copas, y cosas de ese tipo que conducen a un mal control. Esto lleva a depresión, y si logramos que superen estas etapas, va a llevar a la aceptación, con lo cual podemos trabajar mucho mejor en el enfrentamiento de la enfermedad. En cuanto a la depresión, bueno, no les voy a platicar, aquí lo podemos ver cuáles son las características. La depresión puede ser incrementada por los medicamentos. Aquí vemos una lista de los que sabemos aumentan esta depresión anímica y cuáles la pueden mejorar, como carbamazepina, valproato y la motrigina. He visto muy frecuentemente que se usa el topiramato como estabilizador del ánimo, pero lo que nosotros vemos en la mayoría de los pacientes es que se deprimen. Entonces es mejor no usar el topiramato si ya tenemos un cuadro de depresión. También tenemos depresión, aparte de los factores biológicos y medicamentosos, aquellas situaciones que conducen a frustración, a tristeza, como los problemas económicos, situaciones estresantes, las limitaciones que la enfermedad puede producir, la sobreprotección o el rechazo, la pobre aceptación de la enfermedad, el estigma que conlleva la enfermedad y la baja autoestima. Lo que quiero dejarles de mensaje en este segmento de la plática es que el tratamiento de la ansiedad, depresión o psicosis es similar al de estos problemas no asociados a epilepsia. Los medicamentos antidepresivos o antipsicóticos no empeoran la epilepsia, y al contrario, la epilepsia mejora al tratar las comorbilidades psiquiátricas, pues mejora el ciclo del sueño, mejora el aspecto emocional y mejora el apego al tratamiento, y lejos de empeorar, vamos a lograr una mejoría en el control de la persona con epilepsia. Entre la lista de problemas tenemos el estigma, el rechazo social, la pobre autoestima, que son por ignorancia, ignorancia de la persona, de la familia y de la sociedad. Por lo tanto, la información sobre epilepsia es básica para los trabajadores de salud, para la sociedad en general y principalmente para el paciente y su familia y las personas más cercanas, como los profesores y los empleadores, para que den oportunidad de la inserción social. Pero también ofrecemos la integración a grupos de autoayuda, y el que tenemos en el hospital, que se fundó en 1991, estamos este mes festejando 33 años de la fundación. Ofrece información. Este libro es información a los pacientes y trabajadores de salud.
en lenguaje llano, no muy técnico, que nos permita una mejor comprensión. Y mucho de lo que he platicado lo van a encontrar en el libro para poderlo consultar, las tablitas de los medicamentos, etcétera. Tenemos sesiones informativas el primer sábado de cada mes de acuerdo a un programa en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre con apoyo técnico allí mismo y apoyo técnico en nuestra página de Facebook con esta persona que es la administradora. Tenemos apoyo neuropsicológico, apoyo legal. Tenemos personas que reciben donaciones de medicamentos en lo que llamamos un banco de medicamentos. Se les ofrece una credencial que les da sentido de identidad, les ayuda si les pasa algo en la calle porque trae algunos datos, los identifica como personas con epilepsia y no personas adictas a alguna sustancia o al alcohol que pudieran tener algún percance en la calle. Cambian las actitudes porque esto es otro tipo de padecimiento. Tenemos sesiones de apoyo psicológico los demás sábados del mes, coordinados por un psicólogo que está entregado a esta labor desde hace 20 años. Y tenemos también otros grupos hermanos que se han formado en distintas ciudades del país y aquí mismo en la Ciudad de México. Entonces tenemos 33 años de trabajo con voluntarios que realizan tareas dentro del grupo, pacientes y familiares que asisten, profesionales que colaboran en el programa informativo y autoridades que nos apoyan para tener un espacio y tener todas estas facilidades que nos permiten llevar a cabo las actividades. Le damos un agradecimiento a todos ellos. Los invitamos a que nos envíen a sus pacientes a estas actividades porque la información les da muchas herramientas que les ayudan a mejorar su situación personal, a tener una relación más apropiada con sus médicos y a saber por qué razón tienen que llevar cuidados especiales para su enfermedad y que no hay tantas limitaciones como a veces les decimos de manera exagerada. Pues con esto termino, les agradezco mucho su atención y si tenemos tiempo para preguntas, pues adelante. Aquí están mis datos de localización. Tenemos esta página, este es mi correo personal. Tenemos podcasts grabados acerca de epilepsia y otros problemas neurológicos, nuestro Facebook del grupo y tenemos también un congreso virtual de neurología al que pueden asistir gratuitamente durante todo un año y obtener un diploma que tiene valor curricular. Entonces, por favor, tomen estos datos. En algún momento pudiera serles de utilidad. Pues gracias de nuevo. Muy bien, doctora. Pues claro que nos va a ser de mucha utilidad, puesto que obviamente también le da seguimiento a este tema de capacitación y es interesante ver todo el trabajo que tienen de red de apoyo para los pacientes y sus familiares. Ya 33 años es una larga trayectoria de actividades y Sí, y es muy cierto el tema del estigma que hay alrededor de estos pacientes y que incluso hasta lo esconden, ¿no? El tema de ser muy retraídos en ese aspecto, si no están controlados, e incluso hasta el evitar socializar, también es un gran tema con ellos. Y pues la verdad es que vamos a seguir en contacto, doctora, para estarnos haciendo presentes en sus sesiones. Y pues estaremos interesados también en el manejo del libro que usted está comentando, ¿no? Que creo que sería bueno tener la difusión y tener el conocimiento y tener una, pues sí, una bibliografía, ¿no? También a la mano, porque para los médicos de primer nivel de atención, pues es básico, ¿no? Es una herramienta muy útil. Y de hecho que pues, en la consulta tenemos frecuentemente este tipo de pacientes y al inicio es cómo le modifico
los medicamentos o cómo le inicio su esquema de tratamiento. Creo que si estamos bien capacitados podemos empezar con este manejo para hacer un buen apoyo para los médicos de segundo y tercer nivel de atención. Muchísimas Bueno, gracias. pues lo ha dicho claramente, hay que informarnos, tener un material de consulta rápida, de consulta que nos dé la información de manera accesible y esto va a ayudar mucho. Si nosotros como trabajadores de salud hacemos bien nuestro diagnóstico e iniciamos bien un tratamiento, seguramente el futuro de esa persona va a ser muchísimo mejor y es sobre lo que debemos trabajar. Claro, y sobre todo también dependiendo de la etapa de edad en la que empieza el cuadro, ¿no? Cuando, Así por ejemplo, es. en casos pediátricos, pues puede limitar mucho el desarrollo del paciente y en el caso también para su aspecto productivo, ¿no? Para ya cuando sean adultos. Muchísimas gracias, doctora. Así es. Muy buena presentación, excelente exposición. No me bien dije que es una gran especialista en el tema y de hecho en el chat tenemos muchas felicitaciones por parte de muchos médicos felicitándola por esta ponencia. Y pues dejo abierto el micrófono para alguien que guste hacer algún tipo de pregunta directa a la doctora. Bienvenidos, pueden prender sus micrófonos. Y bueno, dentro de esto a mí también voy a hacer hincapié en una parte que usted abordó de una manera muy interesante, hablando de estos casos que pueden llegar a confundirse incluso en algunas ocasiones con cuadros psiquiátricos. ¿Qué tan frecuente dentro de la población, si podemos hablar de porcentaje de población, qué tan frecuente se presentan estos padecimientos con estas características? Bueno, mire, comentábamos que 1 a 2% de la población tiene epilepsia en cualquier lugar del mundo. Los padecimientos psiquiátricos, sobre todo la depresión, eh, no sé ahora si ya cambió esto, pero se consideraba que un 8% de la población general puede tener en algún momento depresión. No un día triste, sino un cuadro de depresión con todas las características. Y con los Y criterios diagnósticos, ¿no? esto puede coincidir por la alta frecuencia de ambas patologías. Sin embargo, en las personas con epilepsia, la depresión ocurre en 30% de los casos o un poquito más. Por lo tanto, tenemos allí una tendencia, digamos, a que las personas con epilepsia puedan complicarse con depresión y hay que tomarla en cuenta. Muchas veces no se detecta la depresión como tal porque se le atribuye a que el medicamento medio lo adormila o le baja las pilas o lo que sea, o a que tiene efectos, aparte de estos del sueño, otros efectos indeseables de los fármacos que ya vimos que sí pueden dar depresión, algunos de ellos. Entonces hay que Sí. investigar si existe esta complicación y darle tratamiento. El tratamiento con el fármaco anticrisis no es suficiente para tratar una depresión y hay que agregar un tratamiento antidepresivo. También cuando hay mucha ansiedad, pues aparte de las medidas no farmacológicas, es necesario agregar ansiolítico para un control, digamos, de corto plazo y a lo mejor un antidepresivo que a largo plazo vaya a controlar esta situación de ansiedad, de lo cual pues los psiquiatras nos van a decir mejor cómo manejar esto, pero no tenerle temor al uso de los medicamentos para problemas psiquiátricos cuando la persona tiene epilepsia, porque bien manejados no van a empeorar la epilepsia y van a mejorar la calidad de vida. Esta pregunta, como usted me la plantea, me lleva a que yo le comente algo más.
También hemos visto con cierta frecuencia que hay padecimientos psiquiátricos que francamente son del área psiquiátrica, pero les hacen un electro o les ven alguna característica no tan típica y dicen esto es orgánico y esto es epilepsia. No es correcto diagnosticar epilepsia ante un cuadro clínico que no tiene fenómenos paroxísticos. Esto es muy importante, es otro mensaje que me gustaría se lleven a casa, porque allí tenemos un error. En vez de tratar la patología psiquiátrica con lo que requiera, cuál es su indicación más adecuada o lo que sea, se desvía y se le etiqueta a a la persona como persona con epilepsia. Y esto incrementa el estigma y no ayuda a que el tratamiento sea mejor. Al contrario, nos incrementa estas complicaciones psicosociales que ya comentamos y que son mucho más difíciles de enfrentar que la enfermedad por sí misma. Entonces, sí hay patología psiquiátrica asociada a la epilepsia, pero no podemos ver una patología psiquiátrica que se confunda con epilepsia en ausencia de fenómenos paroxísticos. Ok, muchísimas gracias. Y ahorita me viene a la mente otra pregunta, doctora. Para vigilar al paciente de manera crónica, nosotros como médicos de primer nivel de atención debemos de estar muy pendientes sobre los efectos que pueden llegar a tener estos medicamentos anticomerciales a largo plazo. Dentro de ellos podemos contemplar el manejo de características hepáticas, daño hepático por los medicamentos, este incremento de peso, problemas metabólicos. ¿Qué es lo que usted como especialista nos recomienda que nosotros médicos de primer nivel de atención estemos atentos para irle dando este seguimiento, este screening a nuestro paciente? Claro. Mire, me enfoqué a las manifestaciones de toxicidad por exceso de dosis. Y hubiera alargado muchísimo más el tiempo de la plática, pero cada uno de los medicamentos tiene efectos colaterales característicos de cada fármaco y hay que estar atentos a ellos. Hay médicos que recomiendan decirles a los pacientes la lista de efectos colaterales que puede haber. Yo prefiero no decirlo porque a veces las personas se sugestionan y empiezan a estar muy atentas a cualquier cosa que pudieran sentir. Lo que yo les pido es que estamos iniciando un nuevo medicamento. Cualquier síntoma nuevo que aparezca a raíz de que estamos usando el nuevo medicamento, en este caso el medicamento para las crisis, por favor, póngale atención y me lo platica en la siguiente consulta, o si es algo muy preocupante como una gran alergia, por ejemplo, me avisa de inmediato qué está pasando porque tenemos que actuar en ese momento. Cuando les damos la larga lista de posibles efectos colaterales, mucha gente dice, mejor no me tomo nada. Entonces, no vamos a tener apego al tratamiento. Y la verdad es que estos efectos se pueden ver, hay que vigilarlos, pero no les suceden a todo mundo. Y cuando se detectan y se ve por qué razón, puede ser cuestión de dosis, puede ser como la alergia que comentaba, bueno, pues allí tomamos la medida pertinente y corregimos el tratamiento. Pero si le decimos, por ejemplo, con el valproato va a engordar, le va a dar temblor, se le cae el pelo, eh, no a todos les va a suceder, y a quienes sí les sucede, vamos a manejar esos efectos colaterales si son tolerables y si no constituyen un motivo suficiente para cambiar el tratamiento.
Los efectos colaterales pueden ser motivo de desechar un medicamento aunque les haya funcionado para el control de las crisis. Por eso hay que estar atentos. Ahora, mucha gente cree que cuando toma medicación por largo tiempo, se le queda toda en el cuerpo. Eso no es así. No es que ahora soy una caja de carbamazepina andando porque llevo 10 años tomándolo, ¿no? Pero sí hay que vigilar con exámenes de laboratorio periódicos la repercusión que pueden tener, no visible en cuanto a síntomas o signos, sino en los exámenes de laboratorio. Por ejemplo, con carbamazepina podemos tener una hiponatremia crónica que generalmente es asintomática, aunque a veces no, y hay que detectarlo. Puede dar anemia, puede dar aplasia medular. Entonces sí hay que hacer periódicamente biometría, química sanguínea, pruebas hepáticas, porque varios de los medicamentos, desde luego que se van a metabolizar en el hígado, y algunos, como el valproato, pueden ocasionar hepatitis tóxica o pancreatitis. Entonces, hay que estar atentos y hacer exámenes de laboratorio periódicos, aparte de esta atención que la persona debe prestar a cómo se va sintiendo, a si no tiene síntomas diferentes a los que eran de su epilepsia y que aparecieron por el tratamiento. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ah, es que quedamos en silencio y pensé que ya nos habíamos desconectado. Perdón. Si hay alguna otra cosa que comentar o alguna otra pregunta, pues escuchamos. ¿Escucha, doctora? ¿Sí? Adelante, Un- por favor. Cuando hablamos de valproato, ¿hablamos de valproato de magnesio o de valproato semisódico o es indistinto? Bueno, tienen ligeras diferencias en su efecto y tolerabilidad, pero a final de cuentas el principio activo es el mismo. Y entonces hablamos de los valproatos que van a tener, cualquiera de las presentaciones pueden tener los efectos colaterales similares. Muy bien. Hay una cosa que me llamó la atención. En el tema de la salud mental, muchas veces el topiramato se usa para disminuir el famoso craving en los pacientes adictos y generalmente como un trastorno agregado mental, a veces son sobre todo pacientes con trastornos de depresión con las distintas variantes del catálogo, ¿sí? Entonces me llama la atención de que usamos topiramato y a veces he visto, yo lo he visto combinado con antidepresivos en este tipo de pacientes. Me puede ampliar un poquito más esta imagen, por favor? Bueno, mire, el topiramato es un buen fármaco anticrisis que tiene bastantes efectos colaterales. Vamos a empezar por ahí. Puede dar reducción del apetito, reducción de peso, lo cual a algunas personas les parece bien si tenían sobrepeso, pero este efecto reductor de peso es transitorio y después de varios meses la persona recupera su peso como estaba anteriormente. Puede dar dificultad para encontrar las palabras, la gente se siente un poco torpe para su fluidez verbal. Puede dar parestesias distales, la gente le hormiguean los dedos de las manos y de los pies, efecto que a veces es muy difícil de tolerar y pone en riesgo de litiasis renal. Estos son los efectos, digamos, particulares del topiramato.
Entonces, Ujú, esta situación como de un poquito de atarantamiento, para decirlo coloquialmente, ujú, puede ser muy difícil de tolerar para personas que necesitan, profesores, por ejemplo, que necesitan una fluidez verbal para dar sus clases o que dan conferencias o lo que sea. ujú. En la gran cantidad de pacientes que nosotros tenemos en el hospital y que muchos reciben topiramato, los pacientes notan su talante deprimido. Y esto está dicho en las recomendaciones de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que el Ujú. topiramato incrementa los síntomas depresivos y por tanto no es recomendable mantenerlo cuando una persona está con depresión. En cuanto a la apetencia excesiva que me mencionaba en las personas que tienen adicciones, pues podría utilizarse una opción distinta porque sabemos que muchas personas con adicciones también tienen alteraciones del estado del ánimo y si vamos a deprimirles por efecto del medicamento, creo que no es un buen resultado, ¿no? Sí, Y lo puede correcto. ver en las publicaciones de la liga. Hay un grupo de trabajo en relación a las alteraciones psiquiátricas acompañantes de la epilepsia y salió un artículo muy reciente del año pasado donde está el topiramato en la lista de mejor no usar cuando la persona tiene depresión. Muy bien, gracias. Una observación, en clínicas de salud mental y de adicciones se ve la liga de la concomitancia del uso del topiramato con la fluoxetina a dosis altas en pacientes con, sobre todo, mujeres jóvenes con trastornos de la alimentación. Ujú. Y esa combinación no la veo de una vez, la veo frecuentemente, incluso prescritas por especialistas en esta área. Específicamente en problemas de la alimentación veo la unión, la concomitancia del topiramato con fluoxetina a dosis de hasta de 40 a 60 Sí, miligramos al día. pero no olvidemos que el topiramato reduce el apetito. Entonces depende el trastorno de alimentación en el que a lo mejor pudiera ayudar. Pero si hablamos de trastornos de alimentación en general, pues solo aquellas Creo que personas básicamente en que comen atracones. mucho, ajá, Ujú, ujú. ¿sí? En Las atracones personas, básicamente lo he visto, lo he visto en los expedientes, sí. ok, bueno. Pues Ujú. yo creo que sí hay que tomar en cuenta las experiencias, pero no nos olvidemos de las evidencias ahora que pues nos guiamos mucho por ello y lo que las evidencias nos dicen y bueno, yo no tengo mucha profundidad en el conocimiento de estas alteraciones psiquiátricas que acaba de mencionar, pero sí lo vemos en los casos que tienen epilepsia con una comorbilidad psiquiátrica. Y sí preferimos cambiar de medicamento y usar algún otro como la motrigina o carbamazepina o valproato que sí mejoran el estado del ánimo o lo estabilizan, Mm. ¿sí? Ya con Muy bien, doctora. patologías tan Revisaré serias como... las... Sí, Ujú. la interrumpí, perdón. Sí, con patologías tan serias como las que mencionó, pues a lo Sí, mejor la evidencia que tiene el grupo psiquiátrico es diferente, pero en las personas con epilepsia vemos esta situación y como les decía, podríamos requerir incluso el cambio de tratamiento por los efectos colaterales del medicamento. muy bien. Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias. ¿De qué? No hay de qué.
Gracias, doctor Arturo Osorio, por su participación. Perdonen, pero es que yo me fui, ya no me pude ver ni escuchar. Doctora, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dio para esta sesión. Todo su conocimiento se queda con nosotros y esperemos tenerla nuevamente con nosotros trabajando en otra sesión de este tipo. Le mando un fuerte abrazo y las actividades académicas del Hospital 20 de Noviembre se pueden encontrar en esta liga de epilepsiahoy.com. Bueno, allí van a ver el programa que tenemos para las actividades, cómo conectarse por vía remota y además ahora podemos tener las actividades informativas por el canal de YouTube de enseñanza del hospital. Entonces, sí vamos a enfatizar esto en la página y lo tenemos en el Facebook también para que quienes no puedan estar de manera presencial el primer sábado de cada mes, pues a lo mejor por vía remota nos puedan acompañar. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Que tenga una muy bonita noche y les agradezco Gracias. toda su asistencia. Muchas gracias por la invitación, a todos por su presencia y su interés. Y pues le agradezco mucho que me haya dejado participar en esta actividad de educación continua. Gracias, doctora Lilia Núñez. Un fuerte abrazo y nos vemos para el último jueves de este mes, para la siguiente sesión de Cultivando Salud. El doctor Jorge Escoto va a estar hablando con nosotros en relación a actualización en el diagnóstico y tratamiento de trastorno de espectro autista. Entonces, los esperamos el 20. Muy bien, Jorge y yo fuimos compañeros de la Facultad de Medicina. Saludos a Jorge, expertísimo en autismo. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga De muy nuevo, buen día. gracias. Hasta luego. Hasta luego.